América Brave New World con bastante polémica alrededor. Hoy vamos a hablar sobre qué tal está la película. Además, nos vamos a adentrar en los spoilers para poder platicar enteramente sobre esta nueva entrega. Vamos a mencionar las sorpresas que tiene dentro, incluyendo la escena postcréditos. Así que adéntrate a la reseña de Capitán América Brave New World. Antes de empezar, tranquilos, avisaré antes de que haya grandes spoilers, por si no quieres revelaciones muy importantes sobre la película. Primero empecemos con la pregunta, ¿de qué trata? Los trailers sinceramente no han contado mucho, pero esencialmente es un thriller político en donde Thunderbolt Ross asume la presidencia de Estados Unidos, pero un ataque en su contra dentro de la Casa Blanca causa una gran tensión entre él y Sam Wilson, que también está lidiando con asumir el rol de Capitán América públicamente. Detrás de ellos hay una gran conspiración por desequilibrar el país, y Sam Wilson debe descifrar quién es el verdadero culpable antes de que sea demasiado tarde. Hablando sobre la calidad de la película, es muy sabido que hubo grandes regrabaciones para intentar componer o mejorar la película, y de manera honesta creo que sí lograron el cometido. Si no tuvieras tanto ruido en redes, para algunos sin contexto esta película podría pasar como una película ok. Sin embargo, todo ha cambiado, y dado que en streaming tenemos una gran oferta de contenido, una película ok no es suficiente para arrastrarte al cine. Eso creo que todas las productoras cada día lo notan más. El espectador necesita un evento que lo haga levantarse e ir a comprar un boleto. Y en este caso, para empezar, la cinematografía de la película es muy pobre. La puesta en cámara parece de una serie de televisión, y cuando las secuencias cortan a los efectos especiales, nuevamente Marvel vuelve a recaer en tener secuencias que se ven inacabadas, lo que nos saca completamente de la ficción. Seguido de esto tenemos la historia. Los mexicanos la rompemos en cualquier... Básicamente es Winter Soldier 2.0, pero sin la calidad en las batallas filmadas, ni tampoco en la construcción de personajes. Rescataron solo la idea de que el Capitán América debe de darle relativamente la espalda al gobierno para seguir sus ideales, además de que hay una organización o una persona detrás que están moviendo los hilos. Aquí Bucky es reemplazado por Isaiah Bradley, el cual fue el Capitán América olvidado, ya que el gobierno hizo pruebas del suero del supersoldado con él, pero nunca lo reconoció como a Steve Rogers, e incluso pasó tiempo en prisión de manera injusta. Y con esto podemos empezar a hablar de los grandes problemas de la película. Lo que les conté de Isaiah Bradley a mí me parece muy interesante, y una crítica muy dura sobre cómo Estados Unidos trató durante mucho tiempo a los afroamericanos, pero la realidad es que nunca se profundiza en Isaiah. Su pasado es mencionado en un diálogo, y la película espera que empatices con él por simplemente una línea que si te distraes puede pasar de largo. ¿Qué diferencia hubiera sido que la película empezara con un flashback que nos mostrara cómo Isaiah sufrió esos abusos y cómo logró ahora tener un poco de paz para volver a ser manipulado? Vamos, es como si esperaran que empatizáramos con Bucky, pero sin mostrarnos que fue un hombre bueno antes y que eventualmente fue manipulado para convertirse en un asesino. Si solo te resumen su historia en una frase, no hay manera de que entiendas por qué Steve Rogers lucha por su amigo. Por otro lado, el personaje de Sam Wilson no cruza ningún arco o evolución. Sam empieza y termina la película absolutamente igual, lo que hace nulamente interesante verlo en pantalla. No tiene ningún conflicto más allá de no llenar los zapatos de Steve Rogers, conflicto que por cierto no termina resolviendo al final de la película. Pero más adelante volveré con el tema de Sam. Quizá el problema más grande de la cinta es que es una secuela de Incredible Hulk, pero con Sam Wilson metido con calzador. Todos los personajes que involucra de manera importante la historia son de esa película de Hulk, lo que inmediatamente nos grita que esta era una película para el Gigante Verde y no para Sam Wilson. Incluso ni Steve Rogers tendría que ver aquí. Con esto creo que es momento de ir a diseccionar la película con spoilers, para poder hablar de manera libre sobre lo que ocurre en la película. Ok, creo que es importante para seguir adelante decir que el villano principal de la cinta es Samuel Stearns, alias el líder, el cual es interpretado por Tim Blake Nelson. Este salió en la película de Incredible Hulk y recibió la sangre radioactiva de Bruce Banner a través de una herida en su cabeza, lo cual lo hizo mutar. En la cinta se explica que fue Thunderbolt Ross quien lo llevó un paso más allá, pues para transformarlo totalmente en este cabezón, le lanzó mucha más radiación gamma, con la intención de potenciar las capacidades de este personaje, el cual es muy listo. Esto porque Ross quería que creara armas para Estados Unidos, las cuales, spoiler, nunca vemos en pantalla y jamás se menciona qué tipo de tecnología desarrolló para el país, pero bueno. Sin embargo, cansado del abuso de Ross, desde su prisión, este villano planeó su caída. En la película descubrimos la razón por la cual Ross se transforma en Hulk rojo, y es que este estaba enfermo del corazón, y la única manera de mantenerse con vida era someterse a los tratamientos de Samuel Stearns. Pero el líder
le dio píldoras con radiación gamma, esperando el momento exacto para despertar a la bestia y acabar con la imagen pública de Ross. La idea original del líder es que este incidente se diera cuando Estados Unidos iba a ir al celestial congelado a la mitad del mar para recuperar adamantium, que aparentemente en el UCM es de donde se origina este metal indestructible. Como Sam se da cuenta de la manipulación, logra detener la transformación de Ross momentáneamente, pero todo empeora porque esta transformación se da en una rueda de prensa en la Casa Blanca. A pesar de haber detenido ya al líder, Ross se transforma en Hulk, y es ahí donde Sam tiene que detenerlo. Y si se preguntan cómo logra detenerlo, lo hace con tecnología cinética de Wakanda, de esa que hacía que Black Panther se pusiera morado. Con esta logra cargar una de sus alas para clavársela a Red Hulk y noquearlo. Aunque este despierta y sorpresa, la única manera en que Sam lo detiene es dándole un discurso, diciéndole que se coma un sneaker y que se calme. Cómete un Snickers. ¿Mejor? Mejor. Ahora con esto, se pueden dar cuenta que Sam Wilson no tiene un carajo que ver con estos personajes. Además estamos hablando que le están dando continuación a una película que se estrenó hace 17 años. Y en vez de involucrar a Hulk, que era el protagónico lógico en este asunto, ponen a Sam Wilson. Y hay otro problema más en esto. La cuestión es que Thunderbolt Ross quería seguir viviendo porque su hija Betty estaba muy enojada con él por haber enviado al ejército contra Banner en la película de hace 17 años. Y desde ahí le había dejado de hablar. La meta de Ross era tratar de limpiar su imagen para lograr ser digno de su hija. Ese concepto me parece muy lógico, pero es obvio que este Thunderbolt Ross no se ve igual que el otro Thunderbolt Ross, el cual hemos visto básicamente durante toda la historia del UCM. Y a pesar de que Harrison Ford lo hace muy bien, se siente como un personaje totalmente nuevo. Y obviamente ese es un problema fuera de las manos de Marvel y de los directores, porque el actor William Hurt, que interpretaba a Ross, falleció hace unos años. Y quizá con eso pareció una buena respuesta reemplazarlo con Harrison Ford. Pero es que honestamente es la primera vez que lo vemos en pantalla en este universo. Y por más que digan que es Ross y que hizo todas las cosas que hizo Ross, cuesta un poco de trabajo comprársela. Es como, ¿qué hace Han Solo en una película de Marvel fingiendo que es un personaje que no se comportaba así en las 5 películas pasadas que lo hemos visto antes? Con estos elementos es fácil ver que necesitas mucho contexto para darle peso necesario a los personajes y a la película. Necesitas haber visto Falcon and the Winter Soldier para haber conocido más a Sam Wilson y enterarte más sobre quién es. Necesitas haber visto The Incredible Hulk y topar al 100 a cada uno de los personajes. Necesitas haber visto Civil War para entender el arco argumental de Ross. Con esto es fácil ver que la marca de Marvel se ha dispersado bastante, y es mucho pedirle a las audiencias que entiendan el desarrollo de cada personaje. E incluso habiendo visto toda película y serie del UCM, personajes como el líder o Isaiah Bradley no tienen el desarrollo suficiente para que nos importen en esta película. Y bueno, ni hablar de Giancarlo Esposito, que como Sidewinder no tiene ni sentido que salga. Un desperdicio absoluto del actor en un rol que pudieron ahorrarse. Y con esto tenemos que reincidir en Sam Wilson como Capitán América. Yo sé que hay mucha controversia sobre su rol como el Cap, y lamento decir que esta película no le hace ningún favor. En cuanto comienza y lo ves en acción, da vueltas y tira el escudo, rompe brazos y todo bien. Pero en el interior te preguntas, bueno, ¿y cuándo salen los verdaderos protagonistas? No puedes evitar sentir que estás viendo un episodio de una serie terciaria con un personaje secundario. Y creo que sobre la pregunta de si Sam Wilson debería o no tener el escudo, yo he podido bajar un poco esa pregunta y puntualizarla así. Si bien es el guionista quien decide que Sam Wilson sin suero del supersoldado puede enfrentar a Hulk y derrotarlo, también es responsabilidad de los guionistas y productores saber cuándo un personaje tiene materia para ser protagonista y cuándo no. Y no es porque Sam Wilson no merezca de manera pragmática ser el Capitán América. El problema es que es la elección más aburrida. Sus cómics como el Cap nunca vendieron muchas copias y no generó ningún interés en los fans. Y lamentablemente para Anthony Mackie, que interpreta al personaje y se esfuerza por hacerlo muy bien, Sam Wilson no tiene nada interesante que decir. Y es que solo miran a Tony Stark, a Steve Rogers, a Thor o a Hulk. Sus historias son interesantes porque son personajes conflictuados o perturbados, personajes que han perdido algo o alguien o básicamente todo en su vida y aún así deciden hacer el bien. Caso que por cierto también pasa con Bucky. Los personajes de Marvel funcionan en su mayoría porque son personajes rotos, con personalidades complejas e interesantes. Sam Wilson es un hombre veterano que da discursos. ¿Ese es su superpoder? A pesar de conocerlo en la serie, nunca hemos profundizado
interesante. Y lo siento, no podemos fingir que lo es. No es que merezca o no ser. 4. Es que argumentalmente es aburrido. Por eso es que la trama tiene que meterlo en una película de Hulk. Pero es obvio que no es su sitio. Caso muy parecido que pasó en la película de Ant-Man Quantumania. Es ilógico que un personaje como Ant-Man se enfrente a una amenaza tan colosal como Kang. Estás condenando a tu protagonista a fallar porque no es su sitio. Irónicamente, Harrison Ford, aunque interpreta casi un personaje totalmente nuevo, Sí. conecta porque tiene vínculos humanos tangibles. Quiere ver a su hija. Es un hombre que se ha corrompido para proteger a su país y ahora todo le cobra factura. Tiene una evolución y tiene un desenlace acorde. Pero sobre todo, es un personaje interesante. Pero es que vamos, no tiene ningún sentido verlo convertido en Hulk rojo si no va a enfrentar al verde. Constatemos que Hulk es una de las grandes obsesiones de Ross. Y en los cómics verse convertido en un monstruo es simplemente para derrotar a ese que odia. Pero en la película nunca vemos el impacto que tiene en el personaje convertirse básicamente en su peor enemigo. Y sin enfrentarse a Bruce Banner y que este ni siquiera aparezca en la película, me parece que es como ver una película de Wonder Woman enfrentando al Joker como villano principal. O sea, ¿de qué carajos me estás hablando? Como les dije, irónicamente con todas las regrabaciones y demás, la película funciona de la manera más superficial posible. Sin embargo, esta película aborda temas políticos, raciales, pero que narrativamente va de para hacer una película más de Marvel, que no tiene las mejores batallas, ni los mejores personajes, ni los mejores diálogos. Lo que nos lleva a pensar que quizá debieron ahorrarse esta película. Si hubiera llegado en un mejor momento para Marvel, la película le pesaría menos. Pero dado el estado actual de Marvel Studios y de Disney, ese levantón que han dado varios proyectos vuelven a caerse con esta película. Y la verdad no sé cómo le vaya a ir en taquilla, pero creo que es necesario que haya un contrapeso en la crítica para que el estudio se dé cuenta lo que está haciendo mal y regresemos a esos viejos años cuando Marvel dominaba el mundo. Sobre la escena postcréditos, la verdad no hay mucho que decir. En esta tenemos al líder encerrado en The Raft, prisión que habíamos visto anteriormente en Civil War, donde Ross era el guardián principal. Irónicamente, en esta película, Ross, tras haber destruido la Casa Blanca, se encuentra prisionero aquí. Y antes de hablar de la escena postcréditos en sí, vale la pena destacar que Betty Ross, interpretada por Liv Tyler, llega para hablar con su padre, dando un cierre a ese conflicto interno que tenía Ross. La verdad se agradece ver a Liv Tyler y nos hace preguntarnos cuándo la volveremos a ver, porque honestamente las historias de Hulk la necesitan. Y bueno, quizás solo falta acotar que hay algunos problemas con los derechos de Hulk y es por eso que Marvel Studios no ha podido desarrollar toda una película del Gigante Verde. Pero hablando sobre la escena postcréditos, Sam Wilson llega a hablar con el líder y este le da un teaser a la batalla multiversal que se acerca, diciéndole a Sam que si está listo para proteger al mundo de los otros que hay allá afuera. La escena es simplemente un teaser muy ligero a Avengers Doomsday y Secret Wars, donde todo este asunto del multiverso llegará a su cierre. Por ahora, se espera que Sam Wilson sea el líder del equipo de Vengadores cuando este se reforme, y Avengers Doomsday llegará antes de lo que muchos prevén, pues se estrenará el 1 de mayo de 2026. Estamos a casi un año del lanzamiento, así que esperaremos a ver qué ocurre, porque esos eventos serán muy importantes para el futuro de Marvel.